Bienvenidos a esta serie de entrevistas en Deutsche Welle con los temas que han marcado una diferencia en este 2020 y que ocuparon la agenda internacional. Y uno de estos temas candentes que se ha discutido es la legalización del cannabis medicinal y de recreación. En América Latina, al menos 7 países han aprobado la marihuana con fines medicinales. El último de ellos fue hace unas semanas en Argentina y solo uno, recordemos, Uruguay, legalizó su consumo con fines recreativos, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo. También en noviembre de este año, el Senado de México, por ejemplo, aprobó un dictamen que regula el uso y consumo de la marihuana que tiene que ser discutido en la Cámara de Representantes. Está con nosotros desde Frankfurt alguien que nos puede dar un panorama latinoamericano e internacional de cómo se discute la legalización del cannabis y cuáles son los retos, miedos y leyendas que se manejan en torno a la marihuana. Andrés López fue director del Fondo Nacional de Estupefacientes, desde donde lideró la reglamentación de la ley de cannabis medicinal en Colombia. Su implementación y difusión acumula más de 12 años de experiencia en regulación de narcóticos y estupefacientes y actualmente está a cargo de asuntos regulatorios y públicos de una compañía alemana en Frankfurt. Muy buenas noches, Andrés López. Gracias por estar con nosotros aquí en Deutsche Welle. Y mi primera pregunta sería, ¿es verdad o tenemos esa sensación de que el 2020 ha sido un importante año para la legalización del cannabis? Buenas noches. Gracias, Pía. Muy buenas noches. Sí, en efecto, este fue un año muy interesante en los temas regulatorios y precisamente yo creo que lo que empezó a ocurrir en los últimos años es que las agencias de Naciones Unidas, que al final de cuentas son un reflejo también de los países y de sus intereses en materia económica y de salud, pues han venido cada vez reconociendo con mayor medida la evidencia médica, la evidencia científica que está disponible alrededor de los usos del cannabis medicinal. Entonces, eso cristalizó este año justamente en esa votación que ocurrió en las Naciones Unidas, de esas recomendaciones de la OMS, pero como esto ocurría, obviamente los países que estaban detrás de estas recomendaciones haciendo ese apoyo, pues a nivel local, un muy buen ejemplo es quizás Francia, que este año supimos tomó la iniciativa de desarrollar un piloto de acceso a cannabis medicinal para 3.000 pacientes, y eso coincide, por ejemplo, con la posición que Francia tuvo en los escenarios como de Naciones Unidas frente al cannabis medicinal en general. Y lo mismo también se ve en los países latinoamericanos como México, que usted mencionaba, como Argentina, Uruguay mismo, que es pionero en este tema. Entonces, yo creo que este ha sido el año 2020 en el cual se han concretado muchas intenciones que venían dibujándose desde los últimos años, como lo había mencionado, pero que ya llegan a un punto concreto. Que estamos de a poco despidiéndonos de estos mitos alrededor del cannabis que no nos dejaban avanzar hacia una regularización y legalización. Claro, sí, y eso se ha reflejado también muy relevantemente en ciertos cambios, por ejemplo, en Estados Unidos, que claramente es un país que lidera todos estos debates y todas estas iniciativas alrededor de los nuevos paradigmas alrededor de las sustancias controladas, alrededor de los narcóticos. Y hemos sabido, por ejemplo, cómo también Estados Unidos ha sido un país que ha liderado de manera importante en Naciones Unidas nuevamente el reconocimiento del cannabis medicinal como una opción terapéutica. Y si a eso también le sumamos la realidad del COVID en 2019, pues eso nos pone una perspectiva en la cual el cannabis medicinal como un medicamento más que puede solucionar algunos problemas relacionados con dolor, con ansiedad, que son cosas que se van a manifestar o se han manifestado con mayor incidencia durante este año, pues entonces también vimos como algunos países cuando seleccionaban sus esquemas llamemos, de enfrentar la crisis del COVID, pues protegieron de alguna manera también el acceso a cannabis medicinal, como supimos ocurrió en Estados Unidos y también en Europa. Exactamente, volvemos a repetir para nuestro público, las Naciones Unidas sacó al cannabis medicinal de la lista de drogas más peligrosos, que es lo que usted comentaba, señor López, al principio de la entrevista. El organismo reconoció entonces oficialmente sus propiedades medicinales, de lo que estamos hablando ahora, pero me gustaría saber de qué manera impacta, por ejemplo, esta decisión en el mercado de cannabis. 27 países hicieron posible el retiro del cannabis de esta lista 4, que es la lista más restrictiva, donde el cannabis se encontraba desde 1960,
que además pues en estos últimos 60 años obviamente ha habido muchísimo desarrollo, muchísima ciencia que nos ha permitido entender mejor el cannabis y eso nos permitió tomar la decisión respecto de la lista 4. Pero también hay que dejar presente que una de las recomendaciones, por ejemplo, que no logró ser aprobada en Naciones Unidas este año, es una que está relacionada con el CBD. El CBD, que es una molécula que hoy en día se reconoce que no hace parte de las sustancias narcóticas de la planta de cannabis, y nuevamente en eso tenemos mucha evidencia científica, pues ha sido y objeto de gran debate. Aquí mismo en Europa hemos tenido un caso judicial muy relevante, que es el famoso caso Canavape en la Corte Europea, en donde después de muchos años de incertidumbre, si al componente CBD de la planta de cannabis se le debe dar el mismo estatus que a la planta misma, pues la Corte lo ha resuelto en favor, digamos, del libre comercio y de la libre movilidad de productos dentro de la Unión Europea. Entonces, esta es una recomendación que no logró tener suficiente consenso en las Naciones Unidas, pero que vemos en Europa, las decisiones ya vienen adelantándose a nivel regional y de hecho es un debate que ahora mismo nos pone frente a 2021 sobre cuál es el posible mercado que puede liberarse para el CBD, por ejemplo en cosméticos, por ejemplo también en alimentos acá mismo en la Unión Europea, que es algo que estaba de alguna forma detenido. Para eso, de hecho, la Asociación Europea de Cannabis Medicinal, entre muchos actores que han participado de este debate, también están las demás asociaciones de tipo europeo que han venido proponiendo documentos y proponiendo políticas a las autoridades para tener un mercado regulado donde la calidad de los productos pues sea un asunto de gran importancia. Muchas familias seguramente nos están viendo, muchos padres nos están viendo, el cannabis creativo todavía está vetado. Entonces la pregunta es, Andrés López, con un experto, ¿cuáles son los mitos y estas verdades sobre el cannabis, una planta que ha movido este año 19.000 millones de dólares en ventas medicinales y de recreación? Esto ya es ir mucho más allá de lo que las convenciones que estábamos mencionando desde los años 60 y 70 dejaron establecido. Los países que han tomado la decisión de implementar regímenes internos de cannabis medicinal, como sabemos que ocurrió en Uruguay, como sabemos que hay una iniciativa inclusive en Estados Unidos con el denominado proyecto MORE, y acá mismo en Nueva Zelanda hubo también un referendo este año que se perdió por un margen muy pequeño de la población en contra de esta medida, pues son iniciativas mucho más audaces que lo que implica retirar al cannabis de la lista 4, porque implica de alguna manera también apartarse de esos acuerdos internacionales y son iniciativas que ya los países pueden tomar de acuerdo a sus necesidades y realidades, como ya lo ha hecho Canadá y Uruguay en el pasado. La ley, por ejemplo, en México ha sido aplazada, hay un proyecto de ley también aquí que no ha sido aceptada en Alemania. Entonces mi pregunta es, si estamos hablando con usted como experto, para tener una sensación, ¿no?, de cómo se discute, ¿es la misma forma de discusión, son los mismos temas o se discute de otra manera quizás? Tiene unos matices distintos porque de todas maneras aquí los países tienen una cierta libertad, por ejemplo, de privilegiar la producción hacia ciertos sectores de la población. Es el caso incluso también en Jamaica y este mismo debate en algunos países donde allá hay producción ilegal y hay una población que participa, digamos, del negocio ilegal hoy en día y que, por ejemplo, en México es claro el propósito político de incorporar esa población dentro de la cadena productiva y dentro de la cadena de valor del cannabis de uso adulto. Entonces, la forma en que lo vayan a hacer cada gobierno, con más controles, menos controles, con creación de impuestos, centralización o monopolización incluso de actividades bajo una agencia gubernamental, pues es lo que nos hace ver diferencias entre Alemania, entre México, entre Nueva Zelanda, o entre lo que ya existe, por ejemplo, en Holanda. Usted fue director durante muchos años sobre este tema. En Colombia, ¿cómo está la situación allí? Porque hay un proyecto de ley que está parado. Sí, de hecho, cuando en 2016 se arrancó todo el proyecto de cannabis medicinal, hubo claridad por parte del gobierno en que únicamente se discutiría la parte medicinal
y que la parte no de uso adulto pues requeriría algunos consensos internacionales. Eso es lo que, digamos, algunos legisladores, algunos partidos políticos en Colombia han tomado la iniciativa ahora de presentar propuestas. A lo largo de este año hemos visto 2 propuestas en Colombia hacia el mercado del cannabis de uso adulto. No obstante, igual que en Estados Unidos, igual que en Alemania, tienen que enfrentarse a la Cámara Baja, al Senado, y en el caso del primer proyecto en Colombia que logró superar algunos debates en las cámaras, al llegar a las plenarias e incluir mayor representatividad de los partidos políticos y de las vertientes políticas del país, pues enfrenta unos mayores retos y para el caso de Colombia pues no ha sido aprobado. Andrés López, ¿cómo impacta esta discusión, por ejemplo, en un país como Colombia, tan golpeado por el narcotráfico? Yo creo que es importante mencionar que mientras un mercado de cannabis medicinal permite pensar en un mercado global, en exportaciones, en que si al día de mañana en Francia, por ejemplo, como decía, se libera y hay mayor número de pacientes que puedan acceder a este medicamento, pues eso también genera una expectativa económica e industrial en los países productores, como Colombia. Pero cuando hablamos del cannabis de uso adulto, en todos los países que han hasta el momento presentado alguna iniciativa o que ya la tienen implementada, únicamente confían en su propia producción, son mercados cerrados. Entonces, eso podría traer atención de un mayor número de personas al interior del país, pero también tenemos que tener en cuenta las limitaciones internas en cualquier país del mercado interno. Entonces, es un negocio que puede resultar interesante desde el punto de vista económico, por los impuestos y demás, pero acá cada país también tiene que medir muy bien porque al final de cuentas, de alguna manera, lo que busca es contrarrestar el mercado ilegal que existe, el cual ya tiene unas reglas de juego, unos precios y unas condiciones existentes. Y es el caso pues, de Colombia o cualquier país. Como experto, ¿usted cree que la marihuana recreativa tiene que ser aprobada, tiene que ser legal? La evidencia que existe en este momento de los países que ya lo han hecho, como mencionaba Canadá o los estados de Estados Unidos, que lo han hecho de manera independiente, han mostrado más ventajas que desventajas. Por ejemplo, la reducción en el consumo en menores de edad. Entonces, yo creo que cada país tiene la posibilidad de poner sobre la mesa los pros y los contras. También hay que mirar la distancia entre lo que uno escribe en una regulación y la forma en que realmente la puede llevar a la realidad y a la implementación, porque lo que hemos visto, por lo menos en Uruguay, la ley es del 2013 y las primeras ventas de cannabis de uso adulto ocurrieron solamente hacia 2019, si no me equivoco. Entonces, es un tiempo largo el que se requiere para poner en orden y en operación todos los elementos necesarios. Una muy buena iniciativa que se discutió acá, por ejemplo, en Alemania, fue el de hacer pilotos en ciertas ciudades o en ciertas regiones, para que se vaya construyendo poco a poco la evidencia de cuál debe ser el modelo adecuado de regulación del cannabis uso adulto en la medida que esa sea una iniciativa viable políticamente. Señor López, ¿y qué le diría a esas familias, a esos padres que están escuchando esta entrevista y que escuchan que quizás la marihuana recreativa sea legal en muchos países y estos padres están preocupados? Yo creo que lo interesante es mirar las experiencias. Hoy en día ya no es un salto al vacío esta decisión de regular los mercados de las sustancias en la medida que hay otros países que ya lo han hecho y nos pueden enseñar de sus errores, de sus aciertos e inclusive conocer de manera específica cuál ha sido la evolución de consumo, de incidencia. Hay una cantidad de parámetros estadísticos que se pueden medir respecto de la población adolescente o juvenil, cómo se ve afectada debido al cambio de régimen y de acceso y de regulación frente a las sustancias controladas. Entonces, ahí, cómo tomar esas decisiones basadas en evidencia. Andrés López, muchísimas gracias por esta entrevista. Fue director del Fondo Nacional de Estupefacientes en Colombia. Actualmente está a cargo de los asuntos regulatorios y públicos en una empresa alemana en Frankfurt. Muchísimas gracias por estas explicaciones. Mucho gusto, Pia.